Me llamo Valeria y desde pequeña soñé con tener un lugar donde el ruido del mundo se detuviera, aunque fuera por un instante. Hoy, a los 30, ese sueño es mi realidad, un café pequeño, lleno de calidez, donde cada aroma y cada sonrisa cuentan una historia. Pero lo que nunca imaginé es cómo este lugar cambiaría no solo mi vida, sino también mi corazón. A veces, lo que creemos que es solo un refugio se convierte en el escenario de nuestras mayores lecciones sobre el amor, la vida y el perdón. Mi café es más que un negocio, es un rincón de mi alma. Las paredes están decoradas con fotografías que he ido recopilando a lo largo de los años. Instantáneas de amigos riendo, de familias compartiendo, de desconocidos que se han convertido en habituales. Cada imagen cuenta una historia, y cada mesa es testigo de conversaciones profundas y risas que resuenan en el aire. Sin embargo, a pesar de la alegría que me rodea, hay días en los que una sombra de soledad me envuelve. En medio de la calidez del café, a veces siento un vacío que no logro llenar. Estoy rodeada de personas que buscan consuelo en una taza de café humeante, pero dentro de mí persiste un anhelo de conexión más profunda. La vida puede ser monótona, y aunque mis clientes traen luz a mis días, a menudo me encuentro perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre lo que realmente importa. La rutina matutina es mi momento favorito. Me gusta preparar cada taza de café con dedicación, sintiendo la textura de los granos, la calidez del agua y el aroma que empieza a llenar el aire. Es un ritual que me conecta con mis sueños y mis aspiraciones. Mientras el sonido de la máquina de café se mezcla con el murmullo de las conversaciones, me pregunto si alguna vez encontraré a alguien con quien compartir mi vida y mis pasiones. En este pequeño refugio, he aprendido a valorar las pequeñas cosas. Un abrazo cálido, una sonrisa genuina o una palabra de aliento pueden cambiar el día de alguien. Y aunque he construido este espacio con amor y esfuerzo, la sensación de que algo falta me persigue. Quizás es el deseo de encontrar a alguien que comprenda la profundidad de mis emociones, alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más íntimos. Un día, mientras servía un capuchino a un cliente habitual, me detuve a mirar por la ventana. El mundo exterior seguía su curso, con personas que se apresuraban a cumplir con sus obligaciones, atrapadas en la vorágine de la vida moderna. Y entonces comprendí. Mi café no solo era un refugio para los demás, sino también para mí. Era un espacio donde podría encontrarme a mí misma, reflexionar sobre mis sueños, y quizás, descubrir lo que realmente buscaba. La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos. A veces, el verdadero crecimiento ocurre en los momentos más inesperados. Aunque en ese instante no sabía que pronto mi rutina cambiaría para siempre, sentí que algo en el aire estaba a punto de suceder. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para salir de nuestra zona de confort y dar paso a nuevas experiencias. Mientras cerraba la puerta al final de otro día, me prometí a mí misma que no dejaría que el miedo a lo desconocido me detuviera. Después de todo, la vida es un viaje lleno de lecciones valiosas. Y aunque en ese momento me sentía sola, no podía evitar la esperanza que se estaba gestando en mi corazón, como un nuevo amanecer que espera a ser descubierto. Hoy, mientras me preparaba para abrir las puertas de mi café, un pequeño estallido de nerviosismo recorrió mi cuerpo. El aroma del café recién molido ya llenaba el aire, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una sensación de anticipación que no lograba identificar. A menudo pensaba que mi vida era una rutina establecida, abrir, servir, charlar y cerrar. Pero hoy, el universo tenía algo reservado para mí. Mientras organizaba las galletas en la vitrina, la campanita sobre la puerta sonó, rompiendo el suave murmullo de mi café. Al levantar la vista, un escalofrío recorrió mi espalda. Un hombre entró, y su presencia llenó el espacio de una manera casi palpable. Era Samuel, un hombre cuya apariencia parecía sacada de un sueño. Su traje oscuro se ajustaba perfectamente a su figura, y sus ojos, hipnóticos y profundos, parecían contener historias de un mundo que yo solo había visto en películas. No estaba seguro de que lo había traído a mi pequeño refugio, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que su visita era más que casual. Samuel se detuvo un momento, como si estuviera procesando la calidez del lugar, la luz suave que iluminaba cada rincón y el aroma del café recién hecho que envolvía el ambiente. Su expresión era de curiosidad, y eso despertó en mí una sensación de esperanza. «Bienvenido», le dije, intentando sonar lo más amable posible. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» Aunque mi voz era tranquila, por dentro, un torbellino de emociones comenzaba a crecer. ¿Quién era él? ¿Qué lo traía a mi café? «Solo estoy buscando un momento de tranquilidad», respondió, su tono suave pero cargado de un peso emocional que no podía ignorar. Me quedé observándolo mientras se acercaba a la barra.
Había algo en su postura que delataba una lucha interna, como si las exigencias de su vida millonaria lo hubieran llevado a buscar un rincón donde pudiera ser simplemente un hombre más, sin el peso de las expectativas que siempre lo rodeaban. Me concentré en mi trabajo mientras él recorría con la mirada el café, admirando cada detalle que había cuidado con tanto esmero. Los muebles de madera, las fotos en las paredes, cada taza dispuesta en su lugar. Había construido este espacio como un refugio no solo para mí, sino también para quienes llegaban en busca de calidez. Sin embargo, su presencia me hizo cuestionar si realmente podía ofrecerle el respiro que necesitaba. Aquel momento se sintió eterno, y aunque no había palabras intercambiadas, la conexión que comenzaba a surgir me llenó de una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo se encendía en el aire. Pero, en lugar de acercarme más, me quedé a un lado, observándolo desde la distancia. Samuel, con su porte elegante y una profunda soledad en sus ojos, parecía tan fuera de lugar en ese entorno acogedor y modesto. Era como si, en ese instante, se encontrara atrapado entre dos mundos, el de su vida millonaria, lleno de lujos y expectativas, y el de este pequeño café, donde podía ser simplemente el mismo. En su búsqueda de tranquilidad, quizás había encontrado más de lo que imaginaba. Mientras me preparaba para servirle su café, una extraña sensación de anticipación me envolvía. No sabía qué significaría su visita en el futuro, pero sentía que este encuentro era el comienzo de algo que cambiaría la dirección de nuestras vidas. El aire se llenó de posibilidades mientras pensaba en el contraste entre su mundo y el mío, y en cómo el destino a veces tenía formas inesperadas de unir a las personas. Samuel no solo era un hombre millonario, era un alma en busca de paz. Y en ese pequeño café, aunque en ese momento no lo sabía, ambos estábamos a punto de emprender un viaje que nos transformaría para siempre. Mientras preparaba su café, me concentraba en cada detalle. Quería que fuera perfecto. Cada movimiento de mis manos se sentía cargado de significado. La leche espumosa burbujeaba suavemente en la olla, y cada vez que me giraba hacia el mostrador, me encontraba con la mirada de Samuel, quien observaba atentamente desde su mesa junto a la ventana. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. Finalmente, el momento llegó. Con el latte terminado, lo vertí cuidadosamente en una taza blanca que contrastaba con la calidez del café. Me acerqué a su mesa, sintiendo como la anticipación se apoderaba de mí. «Aquí tienes», le dije, con una sonrisa que esperaba transmitir todo lo que sentía en ese instante. Al entregarle la taza, nuestras manos se rozaron por un breve momento. Ese contacto, aunque fugaz, fue electrizante. Una chispa recorrió mi piel, como si un pequeño rayo de energía hubiera saltado entre nosotros. En un segundo, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Podía sentir cómo la conexión entre nosotros se intensificaba, una atracción que parecía existir más allá de las palabras. Samuel sonrió, y esa sonrisa fue como un faro en una noche oscura. «Gracias», dijo, su voz profunda resonando en mi interior. «Huele delicioso». A medida que se acomodaba en su asiento, tomé un momento para observarlo. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras llevaban la taza a sus labios. Era evidente que el café no solo le gustaba, era la calidez de este lugar lo que realmente lo atraía. Esa misma calidez que yo había cultivado con tanto esmero. Me alejé unos pasos, pero no podía evitar mirar hacia atrás. Lo vi degustar su latte, y una sensación de satisfacción me invadió al ver su expresión de deleite. Había algo profundamente personal en ese momento. No solo estaba sirviendo café, estaba creando una experiencia. Una conexión. Mientras atendía a otros clientes, mi mente seguía regresando a ese instante, al roce de nuestras manos. Me preguntaba si él también lo había sentido, si estaba tan consciente de la intensidad de ese momento como yo. Cada vez que escuchaba su risa o veía su mirada perdida en la taza, un pequeño destello de esperanza se encendía en mi pecho. Era como si, a través de un simple gesto, hubiéramos establecido una conexión que iba más allá de lo físico. Con el tiempo, la tarde se desvaneció en un suave ocaso, y el café continuó llenándose de risas y conversaciones. Pero para mí, cada sonido parecía estar en un segundo plano. En mi mente, el único sonido que resonaba era el roce de nuestras manos, un recordatorio de que la vida a menudo nos ofrece momentos que, aunque breves, pueden cambiar todo. El café seguía lleno de vida, y mi corazón, de esperanza. Estaba ansiosa por lo que vendría, por descubrir si esa chispa se transformaría en algo más. La conexión con Samuel se sentía como un preludio, un pequeño destello de lo que podría ser una historia hermosa. Con cada taza que servía,
El deseo de volver a verlo y explorar esa conexión crecía, y estaba decidida a no dejar que esa oportunidad se desvaneciera. Desde aquel primer roce de manos, algo en el aire del café había cambiado. Samuel no solo había entrado en mi vida, sino que había comenzado a ocupar un lugar en mis pensamientos. Cada día que pasaba, me encontraba esperando con ansia su llegada, como si el café no estuviera completo sin su presencia. Cuando llegó el segundo día después de nuestra conexión, lo vi entrar por la puerta con esa misma calma que lo caracterizaba. El brillo de sus ojos hipnóticos me hizo sentir un cosquilleo en el estómago, y aunque había otros clientes, mi atención se centró exclusivamente en él. En su mano llevaba un libro que, para mi sorpresa, lo reconocí. Era uno de mis favoritos. «Hola, Valeria», dijo, con esa voz profunda que resonaba en mi interior. «Hoy pensé que podría leer un poco aquí. ¿Te importa si me quedo un rato?» No supe qué responder en ese instante. Aquel simple gesto de querer compartir un momento conmigo me hizo sentir valorada de una manera que nunca antes había experimentado. «Claro, por supuesto. Aquí tienes tu café», le respondí, sintiendo una sonrisa iluminar mi rostro mientras le servía una taza. Las conversaciones que empezamos a tener fueron fluidas, como si hubiéramos estado hablando durante años. A medida que él compartía fragmentos de su vida y yo los míos, esa conexión que había sentido en nuestro primer encuentro se intensificaba. Disfrutamos de risas y miradas cómplices, y el café se convirtió en nuestro pequeño refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Samuel me hablaba de sus viajes, de los lugares que había explorado, y de cómo encontraba la paz en pequeños momentos. Yo le contaba sobre el café, mis sueños de hacerlo crecer y mi amor por la repostería. Lo que antes eran meros encuentros de clientes y barista ahora se transformaban en momentos de complicidad. Y, con cada visita, me llenaba de valor para abrirme más a él. La rutina de mis días comenzó a girar en torno a su presencia. Samuel se volvió una constante, y cada vez que lo veía acercarse a la entrada, sentía que mi corazón se aceleraba. Los días se tornaron más luminosos, cada café que servía era una oportunidad para compartir una parte de mí con él. Un día, mientras elogiaba las páginas de su libro, le pregunté sobre su historia. «¿Por qué elegiste venir a este café?» Le miré con curiosidad, deseando saber qué lo atraía tanto a este lugar. Él sonrió, una de esas sonrisas que iluminan el alma. «No sé si puedo explicarlo. Hay algo en este lugar, en la atmósfera, en la calidez de las personas que lo hacen especial. Y tú, Valeria, también eres parte de esa calidez». Sus palabras resonaron en mi corazón como una melodía dulce. La tarde avanzó entre risas y confidencias, y en ese rincón acogedor, las horas parecían desvanecerse. Me sentía viva, como si cada palabra compartida nos acercara un poco más. Pero también había una pequeña voz en mi interior que me recordaba que todo esto era nuevo y aterrador. ¿Podría confiar en que esta conexión era genuina? ¿Estaba lista para abrir mi corazón a alguien más? Con el tiempo, los encuentros casuales se fueron transformando en algo más. Samuel comenzaba a ser parte de mi rutina, y las palabras fluyeron de manera tan natural que me sorprendía a mí misma. Me daba cuenta de que cada vez que nos veíamos, el miedo se desvanecía un poco más, y comenzaba a sentir que podía ser completamente yo misma a su lado. Las semanas pasaron, y cada visita de Samuel no solo significaba un café, sino un paso hacia algo más profundo. Comenzamos a hablar de nuestros sueños, nuestros miedos, y lo que esperábamos del futuro. El café era testigo de la complicidad que iba creciendo entre nosotros, una complicidad que parecía prometer aventuras y emociones compartidas. A veces, me preguntaba si él también sentía esa chispa, pero había un brillo en sus ojos que me decía que sí. Aquellos momentos se convertían en una danza entre el miedo y la esperanza, en la que ambos parecíamos dar pasos cautelosos, pero decididos. Lo que comenzó como encuentros casuales en un café se estaba transformando en algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Y, mientras el sol se ocultaba detrás de la ciudad, sentí que, quizás, solo quizás, había encontrado en Samuel una conexión que valía la pena explorar. Cada día que pasaba, la conexión con Samuel se hacía más intensa, como una melodía que no podía sacudirme de la cabeza. Pero había algo que latía en el fondo de mi corazón, un deseo de que esa conexión se transformara en algo más. Había miedo, sí, pero también una chispa de esperanza que iluminaba mis días. Era un viernes por la tarde, y el café estaba más lleno de lo habitual. Los aromas del café recién hecho y los pasteles que horneaba se mezclaban con el murmullo de las conversaciones de los clientes. Sin embargo, todo eso se desvaneció en el momento en que vi a Samuel cruzar la puerta. Su presencia siempre traía una corriente de aire fresco, una sensación de posibilidad que iluminaba mi mundo. Hoy llevaba en sus manos una pequeña bolsa de papel.
Cuando se acercó al mostrador, sus ojos brillaban con una emoción que me intrigó. «Hola, Valeria. Tenía algo para ti», dijo, y extendió la bolsa hacia mí. La abrí y encontré una pequeña planta suculenta, verde y vibrante, con hojas que parecían estar sonriendo. Pensé que podría alegrar un poco tu espacio. Las plantas son como las relaciones, necesitan cuidado y tiempo para crecer, explicó con una sonrisa traviesa. Mis mejillas se sonrojaron mientras sus palabras calaban hondo en mí. No solo me había traído un regalo, sino que también había compartido una reflexión que resonaba con lo que sentía. «Es hermosa, Samuel». «Gracias», murmuré, sintiendo que ese pequeño gesto significaba mucho más de lo que aparentaba. Pasamos el resto de la tarde charlando, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Cada palabra, cada mirada, era un paso hacia algo más profundo. Samuel se había convertido en un refugio, un lugar seguro donde podía ser auténtica, sin máscaras ni pretensiones. Pero había una parte de mí que se sentía ansiosa, consciente de que debía dar un paso hacia adelante y abrir mi corazón. Mientras el sol comenzaba a caer, la luz dorada se filtraba a través de las ventanas del café, creando una atmósfera mágica. «Valeria», comenzó, su tono se volvió más serio. «He estado pensando mucho en nosotros y en cómo me siento cuando estoy contigo». Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sus palabras parecían flotar en el aire, llenando el espacio entre nosotros de una electricidad palpable. «Me siento diferente contigo. Me haces querer ser mejor, ser más. Y no puedo dejar de pensar en ti». En ese instante, todo mi ser se encendió. No sabía si tenía el valor para decirle que sentía lo mismo, pero algo dentro de mí sabía que era el momento. «Samuel, yo también siento lo mismo. Cada día que pasa, me doy cuenta de que me importa más de lo que esperaba. No sé a dónde nos llevará esto, pero estoy dispuesta a descubrirlo contigo», le dije, mi voz apenas un susurro. La emoción en sus ojos fue instantánea. No hubo necesidad de palabras adicionales. En ese espacio compartido, entre las tazas de café y las risas, ambos entendimos que estábamos en el mismo lugar. Entonces, sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más y, en un momento que pareció durar una eternidad, nuestros labios se encontraron. El mundo a nuestro alrededor desapareció. El beso fue suave al principio, como un roce de hojas en un día de primavera, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, lleno de emociones reprimidas y deseos compartidos. Sentí que cada latido de mi corazón se sincronizaba con el suyo, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas en ese instante perfecto. Cuando nos separamos, miramos a nuestros ojos, y una mezcla de asombro y felicidad nos envolvió. Habíamos cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Samuel sonrió, y en su mirada había una promesa de algo hermoso que estaba por venir. A medida que la tarde se convertía en noche, supe que habíamos dado un paso significativo. La inseguridad que había sentido se desvaneció, reemplazada por una profunda sensación de conexión. Había empezado a abrirme a la posibilidad del amor, y no había nada más liberador que eso. Me di cuenta de que a veces, la vida te lleva por caminos inesperados, y aunque había dudas y miedos, estaba dispuesta a caminar junto a Samuel en este nuevo capítulo. Porque, al final del día, el amor es un viaje que vale la pena emprender, y estaba lista para descubrir a dónde nos llevaría. El tiempo había pasado volando desde aquel beso que marcó el inicio de nuestra historia. Con cada encuentro, mi relación con Samuel se volvía más profunda, cada momento compartido era un ladrillo que edificaba nuestro futuro. Nunca imaginé que encontraría a alguien con quien pudiera ser tan auténtica, alguien que valorara cada parte de mí, incluso mis inseguridades. Un día, mientras preparaba el café en la mañana, Samuel se sentó en una de las mesas, su mirada fija en mí. Su expresión estaba cargada de una mezcla de emoción y determinación que inmediatamente captó mi atención. «Valeria, hay algo que quiero preguntarte», dijo, su voz llena de un tono solemne que hizo que mi corazón se acelerara. Me detuve un momento, sintiendo que el aire se volvía denso a nuestro alrededor. «¿Qué sucede?», respondí, sintiendo que el espacio entre nosotros estaba cargado de anticipación. Se levantó y se acercó a mí, y en ese instante, comprendí que estaba a punto de hacerme una pregunta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «He estado pensando en nosotros y en todo lo que hemos compartido. Eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?». El mundo a mi alrededor se desvaneció en un instante. La propuesta de matrimonio fue una mezcla de sorpresa y pura felicidad. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonaba como un eco de alegría. «Sí, por supuesto que sí», exclamé, con lágrimas de emoción surcando mis mejillas. Samuel sonrió y me abrazó,
apretándome contra su pecho. El aroma familiar de su colonia me envolvió, y en ese momento supe que no había lugar en el mundo en el que prefiriera estar. Nos miramos a los ojos, y en su mirada había un compromiso, una promesa de amor que iba más allá de las palabras. El día de nuestra boda fue una celebración sencilla, pero llena de amor. Estaba rodeada de amigos y familiares, todos allí para compartir ese momento tan especial. Mi corazón se llenó de gratitud mientras miraba a mi alrededor y veía a las personas que habían sido testigos de nuestro viaje. Cuando Samuel me tomó de la mano en el altar, su mirada era todo lo que necesitaba. El tiempo continuó fluyendo, y luego de un tiempo, recibí una invitación a un evento social. Al principio, pensé que sería una buena oportunidad para disfrutar y celebrar con Samuel, pero al llegar, la atmósfera cambió. La música era alegre, pero sentí que había una muralla invisible que me separaba de los demás. Mientras observaba a los invitados, me di cuenta de que muchos de ellos eran personas influyentes y adineradas, una realidad que me hacía sentir incómoda. Había risas y conversaciones fluidas, pero yo me sentía fuera de lugar, como si no encajara en ese mundo brillante y glamuroso. Un par de mujeres se acercaron a mí, sonriendo con amabilidad, pero a medida que hablaban, sentí que sus comentarios sutilmente mordaces se clavaban en mi piel. «Ah, así que eres la nueva esposa de Samuel. ¿Qué es lo que realmente haces en la vida? ¿Tienes algún proyecto en mente?», preguntaron, sus ojos brillando con curiosidad. Era como si quisieran medir mi valía a través de sus estándares. Me sonreí, intentando mantener la compostura. «Tengo mi propio café. Es un lugar donde la gente puede relajarse y disfrutar de un buen café», respondí, tratando de mantener la confianza en mi voz. Pero la forma en que se miraron entre sí me hizo sentir pequeña, como si mis logros no importaran en su mundo. La incomodidad creció en mi interior, y una voz interna comenzó a murmurar que no era suficiente. ¿Cómo podría haber creído que podía ser parte de este mundo? Sentí que la vulnerabilidad me invadía y, por un momento, deseé estar en la calidez de mi café, rodeada de mis clientes habituales, quienes valoraban lo que realmente ofrecía. Justo cuando la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí, Samuel apareció a mi lado, su mano en la mía como un ancla en medio de la tormenta. «¿Estás bien?», preguntó, su mirada llena de preocupación. Solo un poco abrumada, admití, aliviada de poder ser honesta con él. Su presencia era un recordatorio de lo que realmente importaba. «Siento que no encajo aquí». «Eres perfecta tal como eres», respondió con firmeza, su voz resonando en mi interior. «No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres mi esposa, y eso es lo que importa». Esa simple declaración tuvo un efecto profundo en mí. Recordé que mi valía no se medía por lo que otros pensaran. Era suficiente con ser yo misma, y Samuel me había elegido por eso. A medida que la noche avanzaba, me enfoqué en los momentos simples y auténticos, una risa compartida, una conversación sincera. Poco a poco, mi inseguridad fue cediendo espacio a la confianza. En medio de aquel evento deslumbrante, comprendí que el amor verdadero es un refugio, un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin miedo al juicio. Cuando nos retiramos, tomé la mano de Samuel con fuerza, agradecida por tener a alguien que veía mi verdadero yo. Era un recordatorio de que, aunque el mundo a nuestro alrededor pudiera ser a veces desalentador, el amor y la autenticidad siempre prevalecen. Y así, con el corazón ligero, supe que enfrentaríamos cualquier desafío juntos. Los días en mi vida comenzaron a tener una cadencia rítmica y familiar, pero como todo en la vida, incluso la rutina puede cambiar. Samuel y yo habíamos construido un refugio juntos, una vida donde el amor era la base de nuestra relación. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un hermoso viaje comenzó a ser una travesía llena de baches. Era una tarde tranquila en el café. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando sombras suaves sobre las mesas. Había un aroma a café recién hecho que llenaba el aire, y por un momento, me dejé llevar por la tranquilidad del momento. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Samuel llegó más tarde de lo habitual y su expresión me preocupó. «¿Todo bien, amor?», le pregunté, dejando a un lado la bandeja que sostenía. Él suspiró, como si estuviera cargando un peso invisible sobre sus hombros. «He estado en varias reuniones esta semana. La presión es alta, y en casa me siento agobiado», dijo, su mirada perdida en el horizonte, como si tratara de encontrar respuestas en el vacío. Sentí una punzada en el corazón. «¿Quieres hablar de ello?». Samuel se encogió de hombros. «No quiero que eso afecte nuestra relación. Pero a veces siento que hay una brecha entre nosotros. Tu mundo es tan diferente al mío». Sus palabras me golpearon como un martillo sobre un clavo. Era cierto. La vida que había construido en mi café, un espacio acogedor donde cada cliente era especial,
chocaba con el estilo de vida acelerado y exigente que él llevaba. Mientras él se movía entre trajes elegantes y reuniones importantes, yo encontraba mi paz en las pequeñas cosas, en la calidez de una conversación con un cliente habitual. ¿Sientes que no te entiendo?, le pregunté, buscando sus ojos para conectar, para que supiera que estaba dispuesta a escuchar. Es como si tuviera que encajar en tu mundo, pero me cuesta. No soy el tipo de persona que se siente a gusto en un lugar lleno de gente, y a veces, lo que tú ves como un momento especial, yo lo veo como una oportunidad perdida, confesó, su voz cargada de vulnerabilidad. El silencio se instaló entre nosotros, un espacio lleno de palabras no dichas. Me di cuenta de que la diferencia en nuestros estilos de vida no solo era un pequeño detalle, era una grieta que comenzaba a ensancharse, una distancia que se estaba convirtiendo en un abismo. Recorrí la habitación con la mirada, viendo el café lleno de vida y energía, y en ese momento, sentí la necesidad de cerrar la brecha entre nosotros. Tal vez deberíamos hacer algo juntos, algo que combine nuestras dos realidades, propuse, tratando de pensar en una solución que nos acercara. ¿Cómo qué?, preguntó, un atisbo de curiosidad asomándose en su rostro. Podríamos organizar una noche de juegos en el café. Invitar a amigos, a tus colegas. Hacer que ellos experimenten lo que yo hago aquí, sugerí, sintiendo que la idea cobraba vida. Podríamos mezclar nuestras vidas un poco más, abrir un espacio donde ambos estemos cómodos. Samuel asintió lentamente, la chispa de interés comenzando a brillar en sus ojos. Eso podría funcionar, respondió, su voz ahora más ligera. A medida que discutíamos los detalles, sentí que la tensión entre nosotros comenzaba a disiparse. Encontrar un camino que combinara nuestras vidas era como buscar una melodía en una canción que estaba fuera de tiempo. Pero en ese momento, entendí que la clave no era cambiar al otro, sino encontrar una armonía en nuestras diferencias. Esa noche, mientras nos preparábamos para la noche de juegos, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Me preguntaba si nuestros amigos estarían abiertos a experimentar mi mundo, pero también sabía que era un paso necesario para fortalecer nuestra relación. El amor no siempre es perfecto, pero es en los momentos de vulnerabilidad donde realmente crecemos. Y así, rodeada de risas y amistad, observé a Samuel interactuar con mis clientes. Lo vi reír y compartir historias, y en su mirada, encontré la luz de un nuevo entendimiento. Las diferencias no eran un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y aprender el uno del otro. A medida que la noche avanzaba, el amor que compartíamos se sentía más fuerte, más profundo. Nos dimos cuenta de que, a pesar de los desafíos, había un camino para construir un futuro juntos, un futuro en el que ambos podríamos brillar. Al final, entendí que el verdadero amor no se trata de encontrar a alguien igual que tú, sino de aprender a navegar juntos por las diferencias. El día de nuestro primer aniversario se presentaba brillante y radiante, como si el sol decidiera celebrar con nosotros. La energía que normalmente sentía al despertar era diferente. Había una mezcla de emoción y nerviosismo en el aire. Samuel y yo habíamos planeado una cena especial, algo que ambos esperábamos desde hacía semanas. Pero en el fondo, una sombra se cernía sobre mi corazón, una inquietud que no podía ignorar. El café estaba lleno de vida, como siempre, pero mis pensamientos estaban más allá de las paredes que había construido con tanto esfuerzo. Samuel había estado trabajando largas horas, y a menudo regresaba a casa con una mirada distante, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto de responsabilidades. No sabía si estaba proyectando mis temores o si realmente había algo que nos separaba. A medida que la tarde se convertía en noche, preparé la mesa con cuidado. Cada detalle era un recordatorio de la conexión que habíamos forjado. Las velas estaban listas para encenderse, y las flores frescas aportaban un aire de celebración. Pero, al mirar la mesa, no podía evitar preguntarme si estábamos celebrando algo que realmente existía o si era un ritual para encubrir las grietas en nuestra relación. Samuel llegó justo a tiempo, con una sonrisa que, aunque genuina, no alcanzaba sus ojos. «Feliz aniversario», me dijo, entregándome una pequeña caja envuelta con delicadeza. La abrí con una mezcla de emoción y ansiedad, y dentro encontré un hermoso collar que brillaba a la luz de las velas. «Es un símbolo de nuestro viaje juntos», explicó, su voz suave y cálida. «Es precioso, gracias», respondí, sintiendo que el gesto era un intento sincero de conectar, pero mi corazón anhelaba algo más profundo. Mientras cenábamos, intenté mantener la conversación ligera, hablando sobre el café, los clientes y los planes futuros. Sin embargo, cada vez que hacía una pausa, la sombra de la distancia volvía a aparecer, haciéndome sentir como si estuviéramos compartiendo una mesa, pero no realmente compartiendo la vida. «Valeria, he estado pensando en lo que hablamos hace unas semanas», dijo Samuel, rompiendo el silencio. Su tono era serio,
y pude ver que luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La verdad es que el trabajo se ha vuelto abrumador. Siento que estoy perdiendo el control, y no quiero que eso afecte nuestra relación. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Y qué podemos hacer?, le pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Porque me siento como si estuvieras aquí físicamente, pero emocionalmente estás en otro lugar. Su mirada se oscureció por un momento, y vi cómo la presión lo oprimía. Quiero encontrar un equilibrio, pero a veces siento que no puedo. Aprecio lo que hemos construido, pero me siento atrapado en mis responsabilidades. El aire se volvió pesado, como si las palabras flotaran entre nosotros, creando una barrera que no sabíamos cómo cruzar. Samuel, no podemos dejar que esto nos destruya. No quiero ser solo un punto de apoyo en tu vida, quiero ser tu compañera. Lo que tenemos es valioso, y creo que ambos debemos trabajar en ello. El silencio después de mis palabras fue ensordecedor. Samuel me miró fijamente, como si tratara de encontrar una respuesta en mi rostro, pero lo único que encontró fue la tensión que ambos habíamos dejado crecer sin darnos cuenta. Valeria, no es que no quiera trabajar en nuestra relación, comenzó a decir, con la voz quebrada por el cansancio, pero a veces siento que no soy suficiente. Estoy dando todo lo que tengo, en el trabajo, con nosotros, y no parece ser suficiente para ninguno de los dos. Su mirada se desvió, evitando la mía, como si decirlo en voz alta le hiciera enfrentarse a un miedo profundo. No estoy pidiendo perfección, Samuel. Levanté la voz, casi sin darme cuenta. Solo quiero sentir que estás aquí, conmigo. No quiero regalos ni cenas caras. Quiero ***, no al Samuel que está constantemente preocupado por el trabajo o por cumplir con todo. Quiero al Samuel que solía sentarse conmigo durante horas, hablando de sueños, riendo sin prisa. Mi voz se fue apagando, ahogada por el nudo en mi garganta. Él se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. ¿Y no lo ves, Valeria? No lo entiendes. El trabajo no es algo que puedo simplemente dejar de lado. Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que he construido, lo que nos puede asegurar un futuro. No puedo simplemente ignorarlo. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. ¿Y qué pasa con lo que nosotros hemos construido? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Acaso no es igual de importante? Porque últimamente, siento que estoy compitiendo con tu trabajo, y siempre pierdo. Siempre. Samuel cerró los ojos, apretando los labios como si estuviera conteniendo algo que no quería decir. Finalmente, se levantó de la mesa, caminando de un lado a otro como si el movimiento pudiera disipar la tensión. No es una competencia, Valeria. No se trata de elegir. Pero a veces siento que tú tampoco entiendes la presión que tengo encima. Cada día, cada decisión, cada cliente, todo recae sobre mí. Y si fracaso, no solo es mi vida la que se ve afectada, es la nuestra. Me puse de pie también, ya incapaz de quedarme sentada, soportando el peso de nuestras palabras. ¿Y qué pasa conmigo? Yo también tengo presiones, Samuel. Mantener el café, enfrentar los desafíos del día a día, todo mientras intento que nuestra relación no se desmorone. No soy solo tu refugio, también estoy luchando, también estoy cansada. Nos quedamos allí, de pie, mirándonos, sin saber qué decir. Ambos queríamos lo mismo, reconectar, entendernos, pero parecía que cada palabra solo nos alejaba más. Era como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes, incapaces de traducir lo que realmente sentíamos. La distancia que había comenzado como una pequeña grieta ahora se sentía como un abismo insalvable. Finalmente, Samuel dejó caer los hombros, derrotado. No sé cómo arreglar esto, Valeria. No sé cómo volver a ser el hombre que quieres que sea, porque ahora mismo, ni siquiera sé quién soy. Mis lágrimas comenzaron a caer, silenciosas pero implacables. Me acerqué a él, pero la distancia emocional seguía allí, inquebrantable. No quiero que cambies, Samuel. Solo quiero que recuerdes que no estamos solos en esto. Pero si no nos damos cuenta de eso pronto, no sé si podremos seguir adelante. Él no dijo nada. Solo se quedó allí, en silencio, mientras el peso de nuestras palabras colgaba en el aire. Ambos estábamos perdidos, y lo sabíamos. Lo que no sabíamos era si íbamos a poder encontrarnos de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. Habían pasado algunas semanas desde aquella noche en que Samuel y yo discutimos. Desde entonces, la tensión seguía allí, flotando en el aire como una nube que no se disipa del todo. Nos hablábamos lo justo, intercambiando frases cortas y sonrisas vacías.
Pero algo más comenzó a cambiar en mí. No era solo el peso emocional de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Mi cuerpo también se sentía diferente. Al principio, pensé que era el cansancio. Mi energía no era la misma, y por las mañanas me sentía más débil. El café, que siempre había sido mi refugio y mi alegría, ahora parecía demandar más de mí de lo que podía dar. Me encontré tomando pequeños descansos, sentándome en la parte trasera, esperando a que ese malestar pasara. Pero no lo hacía. Luego, empecé a notar pequeños cambios. Mi ropa ajustaba diferente, una ligera sensibilidad de mi cuerpo, y una intuición que comenzó a crecer silenciosamente dentro de mí, una sensación que me decía que algo más estaba ocurriendo. Una tarde, después de una jornada agotadora en el café, decidí hacerme una prueba. Mis manos temblaban mientras esperaba el resultado. No sé si fue el miedo o la incertidumbre lo que más me invadía en ese momento, pero cuando vi las 2 líneas marcadas en la prueba, todo se detuvo. Estaba embarazada. El aire se me escapó del pecho, como si en un solo instante todo mi mundo se hubiera sacudido. Mis pensamientos comenzaron a correr descontrolados. ¿Cómo iba a enfrentar esto? ¿Cómo iba a decirle a Samuel, cuando ni siquiera sabíamos cómo encontrarnos emocionalmente en este momento? Me senté en la cama, abrazándome el vientre de manera instintiva. Sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Por un lado, había una chispa de alegría, una vida nueva creciendo dentro de mí. Pero por otro, estaba la angustia de lo que esto significaría para nosotros. Samuel no estaba emocionalmente presente, y ahora estábamos a punto de enfrentar algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, me quedé despierta, dando vueltas en la cama, pensando en todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si Samuel no reaccionaba bien? ¿Y si esto solo creaba más distancia entre nosotros? Pero también estaba el otro lado, una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta noticia pudiera unirnos de nuevo. Al día siguiente, sabía que no podía esperar más. Samuel y yo llevábamos días evadiendo las conversaciones profundas, pero ahora no podía evitarlo. Esa tarde, cuando llegó a casa, lo encontré en el sofá, revisando algunos documentos de trabajo. Me acerqué, y por un segundo dudé, pero respiré profundo y decidí que era el momento. Samuel, comencé, con la voz más suave de lo que pretendía. Él levantó la vista, notando el tono serio en mi voz. Necesito hablar contigo. Se enderezó en el sofá, dejando los papeles a un lado. ¿Qué pasa?, preguntó, con una mezcla de preocupación y cansancio en su mirada. Me senté a su lado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Hay algo que necesito contarte, algo que va a cambiar todo. Su rostro se tensó, como si ya anticipara malas noticias. Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera retractarme, solté las palabras. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue abrumador. Pude ver cómo su expresión cambiaba, de sorpresa a incredulidad, y luego a algo más profundo, una emoción que no pude descifrar de inmediato. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando respuestas a preguntas que aún no había hecho. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Lo descubrí ayer. No sabía cómo decírtelo, pero no podía esperar más. Samuel se quedó en silencio, procesando la noticia. Pude ver cómo su mente trabajaba, cómo sus pensamientos corrían en todas direcciones. El futuro que habíamos planeado, nuestras discusiones, las tensiones, todo parecía cambiar de forma en ese preciso instante. No sabía cómo iba a reaccionar, pero necesitaba saberlo. Finalmente, respiró profundo y habló, su voz baja pero firme. Esto cambia todo, Valeria. Asentí, esperando que continuara. Mi corazón latía con fuerza, lleno de incertidumbre. Lo sé, pero no sé si estamos preparados para esto. Samuel, últimamente no hemos estado bien, ¿y ahora? Es mucho, interrumpió, llevándose una mano al cabello. Es demasiado. No puedo procesarlo todo de una vez. Sentí una punzada de miedo en el pecho, pero intenté mantener la calma. Lo sé, pero esto es real. Vamos a ser padres. Y no importa lo que esté pasando entre nosotros ahora, tenemos que enfrentar esto juntos. Samuel se quedó en silencio un momento más, y luego, para mi sorpresa, extendió su mano y la colocó sobre mi vientre. Cerró los ojos, respirando hondo. No sé cómo vamos a hacerlo, Valeria. No sé cómo arreglar lo que está roto entre nosotros, pero voy a intentarlo, porque ahora ya no es solo sobre nosotros. Mis lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez no eran de tristeza.
Sentí un rayo de esperanza, un pequeño destello de luz en medio de la tormenta. Sabía que el camino sería difícil, que teníamos mucho por resolver, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. El día finalmente había llegado. Después de meses de preparación, de conversaciones llenas de dudas y miedos, de noches largas compartiendo pensamientos profundos y silencios que decían más que las palabras, Samuel y yo nos encontrábamos en ese momento tan esperado. Sentada en la cama del hospital, con el sonido del monitor de fondo y las luces suaves que llenaban la habitación, no podía creer que todo estuviera a punto de cambiar de una manera tan hermosa. Mi corazón latía rápido, lleno de una mezcla de emoción y nerviosismo. Miré a Samuel, que estaba a mi lado, sosteniéndome la mano con firmeza. Sus ojos, siempre tan llenos de seguridad y control, ahora mostraban una vulnerabilidad que me conmovía profundamente. Durante estos últimos meses, habíamos aprendido a escucharnos, a entendernos en niveles que nunca imaginamos. Habíamos decidido enfrentar juntos todo lo que viniera, sin importar cuán incierto o desafiante pareciera. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, su voz suave, aunque notaba la tensión en su mandíbula. Estoy bien, le respondí, intentando sonreír. Solo, emocionada, y un poco asustada. Él apretó mi mano un poco más fuerte. Yo también, confesó. Esa honestidad era algo nuevo en él, algo que habíamos cultivado con esfuerzo. En otros tiempos, Samuel hubiera escondido su miedo, pero ahora nos habíamos permitido ser vulnerables el uno con el otro. Habíamos comprendido que el amor no solo se trataba de los momentos felices, sino también de esos instantes en que el miedo y la incertidumbre nos invaden, y aún así decidimos quedarnos y caminar juntos. El tiempo pasó lentamente, pero finalmente llegó el momento. Con cada contracción, sentía que me acercaba más a conocer a esa pequeña vida que había crecido dentro de mí. Y en esos momentos de dolor y esfuerzo, sentí una fuerza interna que nunca había experimentado antes. Sabía que no estaba sola. Sabía que Samuel estaba allí, y que juntos habíamos construido algo fuerte, algo capaz de soportar las tormentas. Después de lo que parecieron horas interminables, escuché el primer llanto. Fue un sonido que cortó el aire y llenó la habitación de vida. En ese instante, todo el cansancio, todo el dolor, desapareció. Solo existía ese momento, ese pequeño ser que ahora formaba parte de nosotros. Cuando me entregaron a nuestro hijo, algo dentro de mí cambió para siempre. Lo sostuve con cuidado, sintiendo su piel cálida contra la mía, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Samuel estaba junto a mí, mirando a nuestro bebé con una expresión de asombro puro. Nunca lo había visto tan emocionado, tan lleno de amor. Es perfecto, susurró, casi sin poder creer lo que veíamos. Le entregué al bebé, y verlo a él sosteniéndolo por primera vez fue algo que nunca olvidaré. En ese instante, todas nuestras diferencias, todas nuestras peleas, todo lo que habíamos pasado, se sintió insignificante frente a la inmensidad del amor que ahora compartíamos. Nos habíamos convertido en una familia. No era perfecta, pero era nuestra, y eso era lo único que importaba. Samuel me miró y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Gracias, Valeria. Gracias por no rendirte, por creer en nosotros, incluso cuando yo no sabía cómo hacerlo». Le devolví la sonrisa, mi corazón rebosante de gratitud y amor. «Gracias a ti», respondí, «por aprender conmigo, por elegir quedarte y luchar por esto». Nos abrazamos, con nuestro bebé entre nosotros, y en ese abrazo sentí que todo lo que habíamos vivido nos había traído hasta este preciso momento. No había sido fácil, pero lo habíamos logrado. Y ahora, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Salimos del hospital días después, con nuestro hijo en brazos, listos para comenzar una nueva etapa. Caminamos hacia el coche bajo el cielo azul. El sol estaba brillando con una calidez especial, como si incluso el universo celebrara con nosotros. En ese momento sentí que mi vida había encontrado un nuevo sentido. Ya no éramos solo él y yo, éramos una familia. Y aunque el futuro siempre sería incierto, sabía que mientras estuviéramos juntos, podíamos enfrentarlo todo. Cuando nos subimos al coche, miré a Samuel, y en ese momento, sin decir una sola palabra, entendí que ambos estábamos pensando lo mismo. Lo habíamos logrado. Y no importaba lo que el futuro nos deparara, porque ahora teníamos algo mucho más fuerte que cualquier desafío. Teníamos amor, compromiso, y una vida nueva que nos recordaría siempre lo importante que era luchar por aquello que realmente vale la pena. Mientras conducíamos de regreso a casa, con el sol poniéndose en el horizonte, supe que estábamos comenzando el capítulo más hermoso de nuestras vidas. Al final, comprendí que el amor y la familia son lo que hacemos de ellos, el resultado de luchar,
caer y levantarnos juntos. La vida siempre nos pondrá a prueba, pero si enfrentamos los desafíos con amor, lo que construimos será más fuerte de lo que jamás imaginamos.